Hola, soy Leo. Antes de empezar con este nuevo video, quisiera agradecerles a todos por el apoyo que le dieron a todos los creepypastas que he hecho yo. Muchísimas gracias, gente. Ahora sin más, comencemos con con el video. Han pasado 20 días desde que ocurrió todo este problema. He estado con Playa en estos días y en estos días me he sentido algo diferente. Me fui con Player a un lugar llamado Sodor, en donde ahí habían locomotoras de vapores, pero la que más me gustaba era ver a Thomas, la locomotora número uno de Sodor. Y mientras veía como Thomas llevaba a sus vagones de pasajeros Annie y Clarabel, mientras vi que también Percy llevaba los vagones del correo y Gordon llevando el express. Siempre me gustaba ver a mis amigos locomotoras de vapores. Pero había algo en las locomotoras de vapor y es que ellos odiaban a los diésel, que son locomotoras que no necesitan vapor y agua, sino que usan combustible. El cual yo sabía de esas locomotoras diésels. Pero hasta que dentro de 3 días volví a la fábrica con Player y volvimos a estar en donde nos escondíamos. Entonces, mientras estaba con Player y Oogie Boogie también, se me vino algo a la cabeza y es la de qué pasaría si me llevaba 3 locomotoras diésels. Por lo que sin pensarlo 2 veces le pregunté a Player de que tendríamos que hacernos amigos de las locomotoras diésels. Pero Player me dice que no era una buena idea en hacernos amigos de las locomotoras diésels, ya que los diésels no son buenos, ya que son malos los y bravucones, cual decidí no responderle eso, pero le insistí y él aceptó y Oogie Boogie me dice, será mejor que tengan cuidado con las locomotoras diésels. Entonces, nos fuimos a la estación de a la estación Knapford, en donde ahí estaba Sir Topham Hatt. Él nos vio y nos preguntó de qué hacía aquí. Le conté a Sir Topham Hatt de que podríamos llevarnos a 3 locomotoras diésels. Sir Topham Hatt aceptó y decidió ir al taller de los diésels para juntar a todas las locomotoras diésels, en lo que después tendríamos que ir al taller de los diésels para elegir a unas locomotoras diésels. Entonces, decidí esperar hasta que Sir Topham Hatt volviera y nos llevara al taller de los diésels. Y luego de 20 minutos regresó Sir Topham Hatt y nos dice de que ya juntó todas las locomotoras diésels. Así que nos llevó en su auto, en donde estaba, al taller de los diésels, en donde ahí había muchos diésels, habían demasiadas, y vi que el taller de los diésels era bastante grande y Sir Topham Hatt me dijo de que escogiera 3 locomotoras diésels para llevarme. Entonces vi cada locomotora diésel, vi a Diesel, Sydney y Paxton, Benny Dart, Daisy, Mavis, Harry y Bert, Boko, Dodge y Splotch, y Rusty, Mavis y Salty, pero ninguno me llamaba la curiosidad. Así que me decidí escoger a Diesel y Boko, ya que conocía bien a Boko, pues esta locomotora de Diesel. Sé que antes llegó a Sodor y Bill y Ben le jugaron una broma a Boko y que casi le saltaban los ojos al ver que eran mellizos y le habían jugado una broma, así que elegí a Boko y luego elegí a Diesel y luego me decidí escoger a un Diesel más, pero ninguno me gustaba, ya que Daisy no le gustaban los trabajos ni tampoco tirar de vagones de carga, y Harry y Bert le gustaban trabajar en la fundición, pero hasta que veo algo a lo lejos y veo que se trataba de un diésel más, me acerco y Player también y
y al acercarnos vimos de que era otro Diesel, pero este era de color amarillo, y vi que arriba de él tenía una garra, cual vi que su nombre era Diesel 10. Él nos saluda y Player y yo también, así que lo escogí a él, pero cuando lo hice, Diesel y Boco temblaron de miedo y nos dijeron de por qué a Diesel 10. Playa les preguntó de por qué estaban asustados por Diesel 10, pero hasta que llega Thomas y nos dice de que están asustados por Diesel 10 y nos dice de que a él no le cae bien a Diesel 10, ya que nos contó de todo lo que pasó. Nos contó que la última vez que Percy fue al taller de los Diesels, que estaba abandonado y viejo, y donde ahí se encontró con Diesel 10 y que trajeron a todos los Diesels al taller de reparaciones para robárselos, pero hasta que los convenció de tener unos nuevos talleres para reparar el anterior. Y nos mencionó que la última vez, en la época de Navidad, Diesel 10 se robó todos los adornos de Navidad en la estación Titmouse, cual me quedé confundida, y Player también, pero no le dimos importancia a eso y ya había elegido a Diesel 10, Boco y Diesel, por lo cual Diesel siempre tenía unos problemas con sus chisporroteos. Así que nos regresamos a la fábrica y nos despedimos de todos los Diesels y de Sir Topham Hatt y Thomas. Y fue que cuando llegamos vimos que la fábrica cabía en el mismo tamaño que Diesel 10, Boco y Diesel, por lo cual llegamos y le pregunté a Diesel 10 de por qué siempre era malvado. Diesel 10 me dice de que siempre está así porque era una locomotora Diesel más mala de todos. Pero Player lo tranquilizó y decía de que no sería necesario destruirlo todo con su garra. Y Diesel me dice de que posiblemente Diesel 10 sea tan peor que todos, pero Boco lo hace callar y le dice que dejara las palabras. Por lo cual yo me tranquilicé porque ahora teníamos nuevos amigos que eran las locomotoras Diesels, aparte de las locomotoras de vapores. Y le pedí a los Diesel que fueran a salir y le advertí a Diesel 10 de que no destruyera ninguno de los monstruos. Pero cuando dije eso, Diesel, Boco y Diesel 10 se asustaron y dijeron, ¿monstruos? Player les dice, sé de que en la fábrica hay unos monstruos, pero los Diesel se quedaron asustados. Diesel 10 le dice que si se atreve a encontrar uno y lo llegan a atacar, lo atacarán con su garra. Pero lo interpedí que usara su garra para que no lastimara a nadie. Él me entendió y se alejaron, dejando a Boco. Y luego entramos y vi que Boco también podía caber en el mismo tamaño que en la puerta. Entonces entramos y Boco nos contó de todo lo que pasó y de la última vez que se llevaron los vagones que tenía Bill y Ben, y que le habían jugado esa broma pesada que los dos eran iguales hasta que llegó Edward y los detuvo. Y de la última vez cuando llegó un Diesel que tenía problemas con su sistema de enfriamiento y quedó quieto y no se movía, por lo cual yo sabía de los Diesels. Y hasta que Player le dice que si podía intentar hacer algo, Boco se lo piensa y salió de la casa del lugar, y yo decidí estar con Boco para asegurarme de que no le pasara nada. Pero hasta que dentro de 3 días la cosa iba a cambiar, ya que cuando llegaron los Diesels vi que Diesel 10 ya no se veía gruñón y molesto, sino que se lo veía feliz, menos a Diesel, que siempre estaba molesto y era grosero. Pero Boco intentaba calmarlo, pero eso no sirvió para calmar a Diesel. Entonces le expliqué a Diesel 10 que por qué Diesel seguía molesto. ¿Cuál? Diesel 10 me dice de que la última vez cuando hizo ese saludo de chocar a las locomotoras
hizo que Diesel se pusiera más molesto y todo. Si en la época de San Valentín chocó contra Rosie, si con ese saludo, siento que la carga que tenía Cranky cayera sobre Thomas, pero no quería contarnos sobre el resto. Y lo peor fue que cuando Diesel nos dice que la última vez empujaba unos vagones y por un descuido cayeron hacia el océano y se perdieron. Y la última vez de que Diesel empujó los vagones con troncos Yogi hacia un puente y los troncos cayeron hacia el océano y llegando al punto de que se fueran flotando. Cual me sorprendí tanto al saber que Diesel había hecho eso. Pero Diesel se alejó molesto mientras chisporroteaba, por lo cual decidí pedirle a Diesel 10 que si me podía llevarme con él. Él aceptó y bajó su garra para no matarme y me agarró y me puso atrás. Vi que Diesel 10 era bastante grande como lo recordaba. Entonces nos fuimos a rodar por todos los pasillos. Pero cuando pasamos cerca de donde estaba la trituradora, vimos que ahí estaba Mommy Longlegs, que al parecer estaba sospechando de algo y por poco llega a ver a Diesel 10. Yo sabía de que ella tendría que tener mucho cuidado con los Diesel, ya que si ellos llegan a verlo, lo iban a desarmar y enviarlo a la fundidora. Entonces le pedí a Diesel 10 en voz baja que regresáramos. Él aceptó y se fue en reversa. Y cuando regresamos, vimos que Player se había ido con Boko. Y yo decidí estar adentro y esperar hasta que Player viniera. Pero hasta que Diesel 10 entra y me explicó de una forma de tristeza y me dice de que si algún día ellos lo van a ver y lo van a destruir. Pero yo lo tranquilicé y le dije que esto no pasaría, que no dejaría que mis únicos amigos, las locomotoras Diesels, fueran destruidos. Y luego de unos minutos llegó Player y veo que Diesel ya no estaba molesto ni nada, sino que Boko lo hizo tranquilizar. Entonces Player nos dice que si podíamos ir a la estación Titmouse para ver a las locomotoras. Yo acepté y le pedí a Diesel 10 que se quedaran y que no salieran en que volviéramos. Diesel y Diesel 10 aceptaron y salieron y se quedaron. Nos fuimos a la estación Titmouse y cuando llegamos vimos algo extraño y vi que no estaba Henry ni tampoco Edward. Le expliqué a Thomas de qué estaba pasando. Thomas me dice de que Henry y Edward se alejaron porque no sabía qué estaba pasando y por lo cual me decidí averiguar qué estaba pasando y dónde estaba Edward y Henry. Entonces regresé a la fábrica y para explicarle a Diesel 10 y a Diesel de que algo malo pasó. Cuando llegamos vimos que Diesel y Diesel 10 se habían quedado en su lugar y les expliqué a Diesel y a Diesel 10 que Henry y Edward no estaban, por lo cual se sorprendieron tanto y Diesel me dice de que por qué Henry y Edward se irían si Henry era el único que llevaba el Flying Keeper, pero no tenía idea exactamente de dónde estaba Henry, así que le dije que a la mañana siguiente te iríamos a ver de nuevo a las locomotoras para ver qué estaba pasando y si tiene una pista sobre dónde estaba Henry y Edward. Así que al día siguiente volvimos a la estación Titmouse, pero vimos que ahora faltaba James, Percy, sí, y vi que solo quedaban Gordon y Thomas, cual le expliqué a Thomas de dónde estaba James y Percy. Y Thomas me dice de que también se han ido como
Edward y Henry, por lo cual no entendía exactamente qué estaba pasando y me decidí volver a la fábrica, pero en el camino vi que estaban faltando locomotoras de vapores y también de los diésels, por lo cual me decidí volver a la fábrica. Así que cuando llegamos vimos que Diesel no estaba, sino que se había quedado Diesel 10. ¿Cuál? Diesel 10 me dice de que Diesel decidió correr por todos los pasillos. Yo me sorprendí tanto y le dije a Boko que buscara a Diesel antes de que los monstruos lo vieran y lo destruyeran. Él aceptó y se fue en búsqueda de Diesel. Y tenía mucho miedo, ya que si ellos llegaban a ver a Diesel, lo iban a despedazar. Pero hasta que llega Oogie Boogie y nos dice de qué estaba pasando y por qué ese tren Diesel estaba corriendo. Playa le explicó que Diesel estaba corriendo por travesura y le dijo que Boko fue a detenerlo. Y luego vimos que Boko estaba regresando con Diesel, había logrado detenerlo. Y nos dice de que estuvo corriendo por todos los pasillos y solo llamó la atención de Oogie Boogie. Por lo cual Oogie Boogie, al ver a Diesel 10, solo al ver a Diesel, solo se alejó y Player y yo nos quedamos confundidos porque no entendía exactamente de eso. Pero hasta que le expliqué a Diesel 10 de que ahora faltaba Percy y James y solo quedaba Thomas y Gordon. Y le dijimos que también estaban faltando locomotoras. Diesel me dice que no entendía qué estaba pasando y dónde estaban las locomotoras de vapor. Así que decidimos ir a averiguar qué estaba pasando. Así que a la noche siguiente me decidí descansar, pero no podía dormir porque temía de que algo malo pasara con los diésels y a las locomotoras de vapores. Pero hasta que Player me despierta y me dice de que algo malo ha pasado, entonces me levanté y le dije a Player de qué estaba pasando. Player me dice de que fue a la estación Titmouse con Diesel y Vicky y me dice de que ahora falta Thomas. Yo me sorprendí tanto y le dije dónde estaba Thomas, pero me dice de que no sabe exactamente y me dice de que tal vez que también escapó como Edward, James, Henry, Percy y ahora solo quedaba Gordon, cual estaba muy extraño. Y Diesel me dice de que eso no es lo peor, sino que también los monstruos no estaban. Entonces decidimos ir a detener a los... Y mientras vi que decidí ir con Diesel 10. Y cuando llegué, le pregunté a Diesel 10 de que podía intentar hacer un hoyo en el muro. Él aceptó y decidió usar su garra. Y luego vimos que ahí se encontraba la estación, las vías del ferrocarril, pero vimos que no estaban las demás locomotoras, por lo cual le expliqué a Diesel 10 de que podíamos intentar averiguar qué estaba pasando. Entonces Diesel 10 solo se fue y nos fuimos de vuelta a donde nos escondíamos. Pero al día siguiente la cosa ahora había empeorado más, ya que al regresar a la estación Titmouse solo quedaba Boko pero vimos que ya no estaban las demás locomotoras, hasta que veo que en el auto de Sir Topham Hatt llega corriendo y nos dice que todas las locomotoras de vapores escaparon de Sodor hacia el continente. Y yo me sorprendí tanto y le expliqué a Sir Topham Hatt de qué estaba pasando. Sir Topham Hatt me dice de que posiblemente hayan escapado de algo. Entonces le expliqué a Sir Topham Hatt de que yo iría a buscar a las locomotoras de vapor con Diesel y Boko y Diesel 10. Él aceptó, pero cuando llegué
Diesel 10 ahora estaba asustado. Le expliqué a Diesel 10 de qué estaba pasando. Diesel 10 nos dice de que ya lo habían visto los monstruos. Y me comenzó a contar de que cuando salió para buscarnos, vio que uno de los monstruos, que era Kissy Missy, Mommy Longlegs y Daddy Longlegs y el resto de los monstruos, lo vieron, y se espantó tanto y se alejó corriendo. Y luego de que terminó de contarnos, le dije que debía de quedarse en que no saliera para que no lo vieran los monstruos, pero él había desobedecido y se arrepentía, por lo cual, para empeorar las cosas, se alejó corriendo mientras tocaba su bocina. Yo le grité a Diesel 10 de que se detuviera, pero él no lo hizo. Pero hasta que Poco me dice que deberíamos ir a buscar a las locomotoras de vapores en caso de que si no volviera Diesel 10. Yo estuve un poco preocupada porque temía de que Diesel 10 lo destruyeran. Así que salimos de la fábrica y decidimos buscar a las demás locomotoras. Nos dirigimos a los muelles de Brenda, pero vi que Porter ya no estaba y solo estaba Cranky, la grúa de los muelles. Fuimos a la montaña empinada, pero vi que solo estaban los vagones traviesos. Fuimos a la montaña empinada, en donde ahí también se habían ido las locomotoras de vía estrechas y el señor Percival. También fuimos al castillo de Olsted, pero también se habían ido Stephen, Millie, Spencer y el conde, por lo cual decidimos ir a la cantera de arcilla, pero al llegar vi que tampoco estaba Marion, los mellizos Bill y Ben y Timothy, y decidimos volver al taller de los Diesels, donde ahí había escogido a Diesel, Poco y a Diesel 10. Pero cuando llegamos ya no estaban los Diesels, cual me sorprendí tanto, y decidimos volver a la fábrica o seguir buscando a las locomotoras de vapor. Pero hasta que Diesel grita del susto y volteamos y no lo podía creer. Vimos que ahí estaba Daddy Longlegs arrastrando algo, cual le pedía a Diesel y Poco que lo siguieran para ver a dónde se dirigía ese rastro. Entonces comenzamos a seguir a Daddy Longlegs para ver a dónde se llevaba el cuerpo de esa locomotora. Cuando llegamos al final, no lo podía creer. Eran los monstruos que al parecer estaban destruyendo a todas las locomotoras de vapores. Y vi que uno de esos era Rosie, Toby, Philip, Victor y Kevin, que estaban siendo destruidos. Y también encontramos a Henry, Edward, Percy, James, pero no a Thomas ni tampoco a Bill y Ben. Y también vi que estaban Doc y Oliver, Donald y Douglas, y ahí estaban todos los Diesels, cual me sorprendí tanto al saber que los monstruos, al enterarse de la existencia de los Diesels y las de vapor, se pusieron malvados, agresivos y atacaron a todos. Entonces le expliqué a Diesel de qué podíamos hacer, pero hasta que Playa me dice de que deberían volver a la fábrica. Pero hasta que detrás de nosotros vimos que ahí estaba Gordon llevando el express y al parecer nos estaba buscando. Player se fue corriendo para intentar detener a Gordon, y cuando se subió a Gordon se alejó corriendo y no podía creerlo. Player ahora escapaba sin mí, por lo cual decidí escaparme con Gordon, Diesel y Poco. Pero cuando íbamos en reversa, Diesel chisporroteó y llamó la atención de todos los monstruos y fueron contra nosotros. Y empezamos a avanzar lo más rápido posible
para impedir que los monstruos nos atraparan. Y cuando llegamos, vimos que Gordon se había detenido en la estación Natford y me gritaba que corriera lo más rápido posible con Boko y Diesel. Intentamos correr, pero vimos que Mommy Longlegs y Daddy Longlegs y Oogie Boogie, Kissy Missy se acercaron a Boko y yo salté hacia Diesel, y mientras volteaba y vi como empezaban a destruir a Boko, arrancándole las ruedas y los ojos, y empezaban a arrancarle los metales, y no podía creerlo. Pero hasta que Diesel me dice de que tendríamos que avanzar lo más rápido posible para llegar a tiempo a los vagones del express de Gordon. Y luego decidimos escapar lo más rápido posible. Pero hasta que Daddy Longlegs aparece con su aspecto de araña monstruosa, y él agarra los pistones de Diesel y también a sus ruedas, haciendo de que Diesel comenzara a descarrilarse en pedazos. Y luego vi como los monstruos empezaban a destruir a Diesel, mientras veía cómo le estaban arrancándole sus ojos. Volteo y veo que ahí estaban los vagones del express de Gordon, cual, sin llamarle la atención, me subí al express de Gordon hacia atrás, y luego Gordon, tocando su silbato, empezó a alejarse lo más rápido posible, mientras volteaba y no paraba y no podía aguantar las ganas de llorar al ver que mis dos únicos amigos, que eran Diesel y Boko, fueron asesinados por Mommy Longlegs y el resto de los monstruos. Pero hasta que Daddy Longlegs nos ve y este corre para asesinarnos, y choca los vagones del express de Gordon, y caigo hacia el suelo, y Gordon frena y no podía avanzar porque Daddy Longlegs me había agarrado con su brazo. Y antes de que Daddy Longlegs estaba por abrir su boca y comerme, de la nada escucho un ruido, y cual volteo y no lo podía creer. Era Diesel 10, el cual había llegado a tiempo y con su garra empezó a atacar a Daddy Longlegs. Diesel 10 me mira y ve a Gordon alejándose lo más rápido posible. Diesel 10 con su garra me agarró y me lanzó fuertemente a los vagones de Gordon. Y cuando volteo a ver a Diesel, veo que Diesel me mira con lágrimas en los ojos. Gordon se detiene por un momento y le digo a Diesel 10 de por qué no avanzaba. Diesel 10 con lágrimas en los ojos me dice: huye rápido, ve con Gordon y Player y no regreses, y que lo quería mucho y que lo recordaba como la mejor locomotora Diesel, que lo conocí en el taller de los Diesels. Y después de esas palabras, Daddy Longlegs y el resto de los monstruos fueron a atacar a Diesel 10, y Gordon, sin pensarlo, se va alejando, y mientras veía cómo Diesel 10 intentaba atacar a los monstruos con su garra, cual no quería dejar a Diesel 10, pero Player llega y me detiene y me dice que ya era tarde, mientras escuchaba los últimos gritos de Diesel 10, mientras veía cómo los demás monstruos asesinaban a Diesel 10, arrancándole su garra y empezando a destruirlo, de pieza hasta que no quedó nada de Diesel 10, y no podía aguantar las ganas de llorar, así que Gordon me tranquiliza y nos dice de que hay que escondernos en la fábrica. Entonces nos fuimos rápidamente a la fábrica y sellamos las puertas, y la entrada está con
ladrillos y sellamos y nos fuimos rápidamente a al escondite y vimos que Gordon también estaba triste porque Diesel 10 había muerto y no podía aguantar las ganas de llorar porque Diesel 10 se había sacrificado para salvarnos. Pero Player me tranquiliza y nos fuimos. Y cuando pasamos por un pasillo y volteo y veo que ahí estaba Thomas y los mellizos Bill y Ben. Y Thomas me dice de que se alegró a vernos. Y le doy la mala noticia que Diesel 10 ha muerto y no logró escapar a tiempo. Y Player le dice a Thomas de que qué hacía si no estaban con los cuerpos sin vida de los demás. Thomas me dice de que ya sabía de lo que iba a pasar y por eso fue a la cantera de arcilla a avisar a los mellizos Bill y Ben de lo que pasaba y decidieron esconderse en la fábrica para que Mommy Longlegs y el resto de los monstruos no los matara. Entonces nos fuimos y nos escondimos. Thomas me tranquilizó. Entonces me acerqué a la puerta y no paraba de pensar en esos tiempos. Jamás te olvidaré, dice el 10 que fuiste mi único amigo y desde que te conocí en el taller de los Diesels. Jamás te olvidaré, ni tampoco a Poco ni a Diesel, que fueron mis únicos y mis mejores amigos, que no pudieron salir a tiempo y fueron asesinados por los monstruos. Jamás te olvidaré, dice el 10, siempre te recordaré.